Buen día, muy buen día, 8:10 de la mañana, en este jueves 26 de febrero del 2026. Estamos en el camino de los ejercicios espirituales de San Ignacio, en tiempo de Cuaresma, pidiéndole al Señor en el comienzo de la segunda semana el crecer en el interno conocimiento de Él para más amarlo y mejor seguirlo. Seguir a Jesús es servir. Por eso puede decirse también para más amarlo y mejor servirlo, como reza Ignacio particularmente. Entramos ahora en esta segunda semana de la ejercitación. En la primera pedíamos dolor por el pecado y conocimiento de la misericordia. Ahora la gracia cambia profundamente. Pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. No es un conocimiento intelectual, no es información teológica, es un conocimiento que nace de la caridad, del amor, que conduce a disponernos a ir detrás de la llamada que nos hace. La clave en esta segunda semana es la llamada que Dios nos hace y la buena disposición en santa indiferencia para hacer lo que Dios nos pide. ¿Cómo es que comenzamos esta segunda semana? Con la Anunciación. Ignacio nos abre al encuentro con el Señor en el momento de la encarnación, cuando Él se hizo de nosotros. Allí es donde pedimos capacidad de comprender lo incomprensible para la mente humana. Que el Dios eterno se haga en el tiempo, que el Dios invisible se haga visible en la carne de María, que nazca de una mujer virgen, que sea uno de nosotros, que viva en las sombras de un pueblo donde nace en Belén, que vaya hacia los lugares ocultos en el exilio en Egipto, que viva después en las periferias nazaretanas, que elija posteriormente el ministerio entre los pobres, que Galilea sea su territorio donde anuncia periféricamente la venida del nuevo reino, que en medio de toda la sencillez de su condición de trabajador haga milagros, prodigios, todo escondido en la carne del que nace de María. Lucas 1, 26-38, la palabra de Dios dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba este saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reino no tendrá fin. María dijo entonces: ¿Cómo puede ser esto si yo soy virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, aunque no podía tener familia,
se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. Palabra del Señor. Imaginemos la escena: Nazaret, una casa humilde, silencio, vida cotidiana. No es el templo de Jerusalén, no es el santuario, no es el incienso solemne. Si en el episodio anterior de Lucas 1:5-25, el ángel había aparecido a Zacarías en el templo, en el corazón del culto oficial, ahora aparece aquí, en una ciudad perdida, a una mujer, en una casa. Jerusalén, Nazaret, templo y casa, sacerdote y doncella, a contraluz, uno con otro. Lucas construye estos dos relatos de anunciación con un mismo género literario, el de la anunciación. Este paralelismo lo hace él deliberadamente. Como explica Fiorito, no es estética literaria, aunque hay un género que lo plantea así, es teología narrativa. Así como en el ejercicio del rey temporal y el rey eternal que compartíamos ayer, veíamos la comparación para mostrar la superioridad del rey eternal, aquí la comparación entre Zacarías y María manifiesta la superioridad del misterio que se inaugura. Vamos a mirar un poco las diferencias. Zacarías, sacerdote, hombre justo, viejo, y su mujer estéril. María es una joven, sin prestigio, sin poder, virgen. En el primer anuncio hay esterilidad vencida. En el segundo hay virginidad fecunda. Dios va más lejos. Este es el mensaje. Va, sorprende y va, sorprende. Y vuelve a ir, sorprende. En clave ignaciana, esto es más tras más. Y en esto supone de parte de nosotros, para que en la vida de cada uno de nosotros Él pueda obrar así, disponibilidad, entrega, abandono, confianza. La esterilidad superada ya era un milagro antes. Sara, Ana, la madre de Sansón. Pero la concepción virginal inaugura algo absolutamente nuevo. Esto es lo más, lo más. Aquí ya comenzamos a pedir, porque es imposible sino comprender, el interno conocimiento de este misterio, el de la encarnación. No solo comprender el hecho de que así fue, sino entrar en el modo de obrar de Dios, ingresar a la escena que vamos a contemplar en este ejercicio, como Dios obra, dejarnos sorprender, admirar. No demos por hecho la historia ya conocida, sino dejémonos enseñar por la historia que ignoramos, aunque tengamos el relato y noticia de ella durante muchos años hemos recibido. Penetrar, dejarnos penetrar por el misterio y reconocernos inhábiles, ignorantes, incapaces, si no es por la ayuda de Dios de contemplar, observar, mirar, detenernos y poder interiorizarnos. Lo que sí ocurre aquí y nos permite como abrir la puerta hacia lo incomprensible es recibir una señal que se va a repetir a lo largo de todo la manifestación de Dios en Cristo, que Dios obra y actúa en lo pequeño. María es la humilde servidora del Señor. Muchos me llamarán feliz, va a decir ella, porque Dios miró mi pequeñez. La pequeñez, la sencillez,
la humildad son la clave, vergüenza y confusión de mí mismo, reverencia ante el misterio, decíamos la semana que pasó. Es decir, esa capacidad de permanecer de rodillas como el publicano en el templo y reconocer con vergüenza y confusión de mí mismo, con muchas lágrimas por mi condición pecadora, que yo soy el objeto en torno al cual Dios quiere revelarme gracia de redención, no por los méritos que me habilitan, sino por la infinita misericordia de Dios que me visita. Y allí quedarme, al lado, en la escena de lo que está ocurriendo. Y a partir de aquí empezamos una serie de contemplaciones imaginativas, en las que Ignacio nos invita a que se despierten nuestros sentidos interiores, nuestro olfato interior, nuestra vista interior, nuestro oído interior, nuestro gusto interior, nuestro tacto interior. Todos tenemos los sentidos, corporalmente, también los tenemos interiormente. Ver con los ojos del alma, escuchar con los oídos del corazón, tener el olfato de los sabios que saben descubrir por dónde y cómo, y tener la delicadeza en el tacto de los que saben gustar de las cosas buenas, y en eso detenernos. Cuando ingresamos a cualquiera de las escenas a partir de hoy a contemplar, algo hicimos en el día de ayer, dice Ignacio, yo tengo que leer el texto, detenerme mientras preparo la oración en lo que más me llama la atención, después ir a la oración y cuando ingreso a la oración, como un humilde servidor, allí yo, viendo qué es lo que hacen los que están allí, imaginar cómo es que bajó el ángel, dónde estaba la Virgen. Estaba claro, estaba oscuro, estaba trabajando. Yo me la imagino en la cocina, yo me la imagino de rodillas. ¿Cómo me la imagino? ¿Cómo está? ¿Está rezando? ¿Está trabajando? El ángel de golpe la sorprende y ella suelta de entre las manos lo que tenía y cae de rodillas. Hay otros en la escena que están y no ven lo que le pasa a ella. ¿Es interior o es exterior la visita? ¿Cómo me la imagino? ¿Cómo la supongo? ¿Cómo está el ángel? ¿Qué claridad trae el ambiente? A la claridad que puede haber habido, ¿cuánta claridad más se llenó el ambiente? Eso se llama contemplación imaginativa. ¿Mm? Y ahí tengo que ingresar. Ingreso allí y ahí me quedo. Ahí me quedo. ¿Qué hace la Virgen cuando el ángel le anuncia? ¿Qué supone cuando ella dice, ¿quién soy yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué supone esto? No soy digna. ¿Qué es lo que no negarse, sino preguntar cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué significa el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra? ¿Hubo sombra ahí? ¿Qué entendió ella? ¿Cuánto de la palabra de Dios, de la cual se vale el ángel y se la pronuncia la Virgen, ella conocía y le resulta familiar? ¿Y cuánto a pesar de la familiaridad le sorprende? Eso se llama contemplación imaginativa. ¿Qué dice Ignacio? En cada uno de los momentos en el que la escena se va desarrollando y yo metido ahí adentro, no siendo ni el ángel, ni la Virgen, ni la mamá de la Virgen, ni el papá de la Virgen, sino un humilde servidor allí presente, viendo qué hacen, qué dicen, cómo se mueven, qué aromas hay en el ambiente, qué luces, qué sombras. Y donde encuentro gracia, allí me detengo, dice Ignacio, y disfruto, y disfruto. Después oramos, conversamos. Seguiremos viendo las diferencias mientras ya sabemos cómo introducirnos en el misterio que contemplamos. Ayuda a mirar las diferencias porque ubica el corazón de cara a quién estamos cuando el ángel anuncia. Después nos vamos a detener en la alégrate. ¿Qué supone ese alégrate? ¿Mm? ¿Qué es una pregunta de fe como la que hace María? Será el otro tema a considerar. ¿Qué respuesta da la Virgen y por qué da esa respuesta? La Trinidad participa de esto finalmente y después puntos de ejercitación. Intentaremos llegar a todo en los minutos que nos quedan. Ahora el ángel le dice a María, Jairé. Jairé es alégrate. No es un simple saludo
en los 70, ese alégrate introduce un anuncio mesiánico. Ya está en la Biblia esta expresión. En el libro de Sofonías 3:14, en Zacarías 9:9. Aquí María es la personificación del favor de Dios. Llena de gracia, alégrate, plena de gracia. Se da un momento de turbación. No es miedo como el de Zacarías. Es pregunta, sorpresivamente, que se abre al discernimiento. Se preguntaba el sentido, el hacia dónde. Esto viene muy bien porque cuando Dios habla, lo importante es saber hacia dónde va, qué sentido tiene, cuál es la orientación de su palabra. Aquí comienza la pedagogía ignaciana. Mirar, escuchar, dejar que el texto hable, no apurarnos, no correr, detenernos, contemplar, gozar, disfrutar. Zacarías pregunta desde la incredulidad, ¿cómo sabré? ¿Cómo sabré esto? O sea, a mí confírmamelo. Esa expresión inquieta, desconfiada, sorpresivamente, por así decirlo, descolocante y sin poder colocarse, resistente a lo que Dios dice. María pregunta desde la humildad, desde la fe, ¿cómo será esto? ¿Qué sentido tiene? No conozco varón. No duda del poder de Dios. Ve la imposibilidad de su condición. Ella sabe que el Dios todo lo puede, pero también sabe de su humilde situación. Y el ángel responde con una revelación trinitaria. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el Espíritu. La misma nube que llenaba el tabernáculo, la misma presencia que cubría el Santo de los Santos, con Zacarías ahora el santuario, es la casa de ella y su seno, María. María. También la tuya. También el ángel quiere volver a repetir esta escena que nos regala nuestra madre para que ella nos enseñe cómo hacer cuando el ángel de Dios nos trae la visita del Espíritu y nos regala la posibilidad de entrar en el cono de su sombra para recibir las luces que llegan de lo alto. Tenemos la ventaja de estar allí, estamos ahí, estamos contemplando, viendo, adorando, y Dios que sea no nada. Como dirá Pablo, se despojó de sí mismo, Filipenses 2, 6, 8. El verbo eterno comienza una existencia temporal en un embrión humano. Interno conocimiento no es una idea abstracta de la encarnación, sino el asombro ante un Dios que se hace pequeño, muy pequeño. La respuesta de María nos ayuda para nosotros también al contemplar y descubrir lo que allí se va generando en ese anuncio, en el corazón del propio anuncio, poder ir diciendo como ella, hágase en mí. Este es el primer acto de fe en el Nuevo Testamento. Abraham comenzó la historia de la fe saliendo de su tierra. María le inaugura recibiendo al Dios eterno que llega a su carne y a esta parte tan pequeñita del universo. Isabel lo dirá luego, feliz de ti por haber creído. Y esta es la gracia que pedimos en el interno conocimiento, poder crecer en la fe. Como decía mi abuela Jenny, siempre se puede crecer un poco más en la fe. Aquí nosotros los ejercitantes pedimos la gracia, Señor, dame esa fe, dame ese sí, dame esa disponibilidad. No una obediencia forzada, sino una entrega confiada, atraída por la presencia de tu amor que seduce. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, dice el texto del Antiguo Testamento. En el ejercicio 102-109, Ignacio plantea que en realidad todo esto ocurre, lo hace con una contemplación imaginativa, él, porque Dios, viendo la redondez del mundo y todo lo que ocurría allí, comienza a conversar entre sí.
en el misterio trinitario. Y se dan cuenta, viendo la historia en su totalidad de la humanidad, que este pedacito chiquitito del universo está atravesado por una tragedia grande, que es el Dios que nos hizo su imagen y semejanza, tal cual lo hemos contemplado en la semana que pasó. Ve que todo está muy duro, muy confundido. Podemos imaginar guerras, podemos contemplar desde la mirada de la Trinidad conflictos, tensiones en la historia, desencuentros. Podemos contemplar a los hombres en búsqueda, desacertando y acertando. Invita a Ignacio a contemplar la Trinidad e imaginar al Padre mirando a la humanidad y conversando con el Hijo, invitándolo a encarnarse, y el Espíritu Santo realizando su obra. Vayamos, estarían diciendo, y pedimos conocimiento interno de nuestro Señor. Esta semana es leer lentamente al comienzo Lucas 1, 29, 38, hacer composición del lugar, decíamos, la casa, el ángel, María, nosotros ahí, humildemente presentes, pedir la gracia explícitamente: Señor, dame conocimiento interno de ti, detenerse en el saludo, por ejemplo, alégrate, contemplar lo que el Espíritu hace en su sombra que desciende, repetir: hágase, hágase en mí, que suene en mi voz la voz mariana y que suene en mi corazón la disposición confiada. Terminar con un coloquio trinitario, hablar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ejercitación ignaciana, segunda semana, comenzamos a caminar nada más y nada menos que la mano de María. Paso a paso, momento a momento, recordamos lo importante de hacer la oración, leer la palabra, guardar lo que más nos llama la atención. Con eso después ir a la oración contemplativa, como estando yo ahí presente, viendo, gustando, oliendo, tocando, deteniéndome, escuchando imaginativamente lo que allí ocurre, y anotar. ¿Para qué dice Ignacio? Para reflectir, quiere decir, para entender que lo que pasa fuera de lo que está ocurriendo, algo de eso me dice adentro a mí. ¿Por qué me llama la atención que el ángel llene de luz el ambiente? ¿Qué ambiente? El ángel necesita llenar de luz en mi vida. Eso es reflectir. Es decir, eso que me llama la atención es para que yo saque provecho de lo que está diciendo y qué significa para mí aquello que está diciendo para mí, para mi vida, aquí y ahora. E intentar ponerle palabras a la acción de Dios en la imaginación contemplativa para mi mejor provecho. Gracias a todos, gracias a cada uno. Les comparto que en el día de ayer entraron 1.200.000 pesos, perdón, 1.900.000 pesos, 82 personas hicieron su donación. Quiero agradecer a todos los que con su sí, en este momento delicado de crisis, de un montón de situaciones muy dolorosas para muchos comercios, empresas, falta de trabajo, desempleo, sostienen el proyecto, ¿no? Sostienen el proyecto. Infinitamente gracias. Tenemos mucho por recorrer juntos. Este año, muy particularmente, como hicimos el año pasado, ¿no? Entregamos entre el año pasado y comienzo de este año, unos 17.000 rosarios. ¿Por qué? Porque en el sentir nuestro de este tiempo tan complejo, el mundo y la Argentina en ese concierto encuentran en María una mano que guía, que sostiene, que alienta, que consuela, que pacifica, que ilumina, que fortalece. El rosario es el camino. Por eso lo estamos haciendo. Nos damos por supuesto que sabe el pueblo de qué se trata el rosario. Muchas veces lo usa como amuleto, otras veces como algo que lo bendice, como quien lleva casi un fetiche, perdón la expresión, pero bueno, así a veces ocurre. Nosotros queremos no solamente entregar rosarios, sino también cómo se reza y seguir insistiendo en modos distintos, maneras distintas. Vamos a renovar la oración del rosario en la programación, también tenemos muchas ideas al respecto. Vamos a hacer un recorrido, creo que son
perdón, 7 lugares. Estamos buscando una forma de poder trasladarnos que nos permita hacer todos estos viajes, peregrinaciones, con una pequeña carpita que nos va a permitir en el lugar donde no hay hospedaje poder hospedarnos, como un equipo chico, bien peregrino, misionero, con tu vocación y la nuestra de misionar y llevar a María y de la mano de María a tantos, ¿no? Todos sabemos, y por eso la imagen que representa internacionalmente a nuestra obra, que la Virgen de Medjugorje tiene un mensaje muy claro al respecto, la paz, la paz. La Iglesia ha dado un beneplácito en la persona del cardenal Víctor Manuel Fernández, cuando ha hablado acerca del discernimiento de este acontecimiento de gracia en Medjugorje, y todos los frutos que allí se reciben. Yo creo que entre esos frutos está esta obra maravillosa que cubre el mundo. Y en este tiempo necesario de paz, queremos nosotros hacernos eco de las gracias que vienen de ser familia de Radio María en el mundo, y lo que la Virgen insiste, y aparece así reconocido en los mensajes. Vamos a trabajar en algún momento lo que dice la doctrina de la fe respecto de esto. Después de un largo y prolongado discernimiento, se ha expresado, quedando muy en claro algunas diferencias que las vamos a hacer cuando expliquemos y cuando sigamos la enseñanza del el dicasterio para la doctrina de la fe. Bueno, queremos ir de la mano de la Virgen de la Paz, sembrando paz, trayendo paz, anunciando la paz en el corazón desde el rosario. Y por eso este hacer presente el rosario en el pueblo. Cientos de miles queremos entregar este año. El grupo se ha planteado en el próximo tiempo, vamos a ver si llegamos, ¿no? Con todo junto, 1 millón de rosarios en la Argentina. Veamos, yo digo cientos de miles, ya hicimos, veamos, capaz que lleguemos, no sé. Es un objetivo grande, pero después traccionamos entre todos y seguramente, como ocurre siempre, llegamos con dificultades, con la pobreza que nos caracteriza, pero con dificultades. Más o menos, si entregáramos un rosario por día, y es un punto de referencia digo, ¿no? Si yo quisiera que llegue un rosario por día, es simbólica la expresión que utilizo ahora, pero es real por otro lado, más o menos son 11.500 pesos lo que hay que donar, 11.000 pesos, digamos, ¿no? Bueno, como para que tengamos una referencia cuando hablamos de donar, y a esta radio del Rosario, que nace del corazón de la Virgen del Rosario, aquí al frente, bueno, sepamos que aquí al frente, digo porque acá está la patrona de la Arquidiócesis de Córdoba, sería bueno tener un punto de referencia. Bueno, ¿cuánto hay que donar? Yo no sé cuánto sale ahora, por ahí pierdo el valor de los precios, porque en casa y en la parroquia se encargan otros de las compras. Pero después podemos hacer alguna comparación, ¿no? O cuando pagamos el cable, como dijo otro día una persona, y a veces que nos deja tanto buen gusto, o alguna otra aplicación que apagamos de películas y demás, que no deja tanto buen gusto como deja la radio, sería bueno cotejar un poquito y ver que podemos hacer un esfuercito más en esta misión de paz. Yo le digo así, misión de paz, misión de María que transforma con su presencia, con su oración, invitándonos a anunciar por primera vez a Jesús con ella. El rosario es eso, es primer anuncio. Bendito sea el Señor que nos permite hacer este recorrido junto a todos ustedes de la mano de María. Buen ejercicio de San Ignacio, nos encontramos mañana. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que sigue, María que visita a su prima después de semejante anuncio como el que ha recibido hoy.